nuevo, ¿sí? Que igualmente, a pesar de ser un tema nuevo en el concepto, ¿no? Está muy enlazado con todo lo que tiene que ver con soluciones, ¿sí? Vamos a empezar con todo lo que tiene que ver con sustancias ácidas y básicas, ¿sí? Comparto pantalla. Dígame si se ve el PowerPoint de fondo, donde dice equilibrio ácido-base, sí. Bien, Sí, sí se ve. bien. En la vida cotidiana, ¿sí? Y fundamentalmente ustedes que están en nutrición, van a encontrar en los alimentos que muchos tienen un carácter ácido y otros tienen un carácter básico o alcalino, ¿sí? Generalmente la dieta que tenemos en Latinoamérica es más rica en ácidos, ¿sí? Y también depende de la época del año, ¿sí? Generalmente, por ejemplo, en la época festiva uno generalmente consume frutos secos y esos tienen más un grado alcalino o básico, ¿sí? Igual que las frutas estacionales de verano. En cambio, generalmente lo que consumimos normalmente, las carnes, el café, las gaseosas, ¿sí? Tienen un carácter mucho más ácido, ¿sí? Esto hace de que, bueno, nuestro organismo, y esto creo que capaz que han visto algo en anatomía y en parte de lo que puedan ver, ven o van a ver en fisiología, regula justamente el equilibrio ácido-base, ¿sí? Ya que la sangre tiene un pH ligeramente alcalino, ¿sí? El valor de referencia es de 7,35 a 7,45, ¿sí? Y lo mantiene gracias a lo que vamos a ver en la próxima clase, que son las sustancias buffers, ¿sí? Buffers orgánicos que tienden a mantener ese estrecho rango de pH, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es pH, etcétera. Bien, algunas características, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, todos los ácidos tienen sabor agrio, bueno, los cítricos es muy común eso, ¿sí? Con el limón o generalmente mandarinas, naranjas, etcétera, sentir un sabor agrio por las papilas gustativas, ¿sí? Por otro lado, son sustancias muy corrosivas, ¿sí? Muy corrosivas, fundamentalmente para la piel o las mucosas, ¿sí? Por eso generalmente los ácidos fuertes hay que trabajarlos o hay que manipularlos generalmente con guantes, utilizar antiparras, etcétera, porque cualquier contacto, ¿sí? Puede producir una laceración que puede traer graves consecuencias. Por eso generalmente en los laboratorios hay duchas para ojos, ¿sí? Por si hay alguna salpicadura en la conjuntiva. Hay generalmente sustancias que tienden a neutralizar los ácidos o al revés, los ácidos, que es lo que dice lo último, sin neutralizar las bases. En una época hacíamos un práctico de acidez en la vida diaria, donde se trabajaba con un extracto de repollo y en donde se podía ver cómo enrojecía ese extracto, esa solución, con sustancias ácidas, ¿sí? Por otro lado, son solventes de sustancias, generalmente, por ejemplo, el vidrio, por ejemplo, cuando se quiere, el vidrio de laboratorio, cuando se quiere sacar, digamos, todo lo que contenga material que a veces puede quedar depositado, se utilizan ácidos. Bueno, es muy común, por ejemplo, cuando uno tiene un calefón en su casa, que se tape la serpentina, que es donde pasa el agua y donde la llama calienta el agua para tener agua caliente, ¿sí? Y se tapa obviamente porque el agua que tenemos acá en la ciudad es un agua muy dura, tiene muchas sales, y eso queda depositado en la serpentina en forma de sarro, y es lo que generalmente luego el gasista lo que hace es retirar la serpentina, dejarla toda una noche con ácido clorhídrico, comúnmente le dicen muriático, ¿no? Para poder disolver justamente todos los carbonatos que van quedando, o los sulfatos o fosfatos que puedan quedar, y que son los que obturan justamente el paso del agua, ¿sí? Atacan los metales dependiendo de hidrógeno, es una reacción muy sencilla, en donde, por ejemplo,
cualquier metal, fundamentalmente los metales alcalinos que pueden llegar a ser explosivos, o algunos metales como el zinc, el aluminio, etcétera, si uno los coloca en medio ácido, en clorhídrico o en sulfúrico, desprenden hidrógeno. Es una reacción muy fácil de ver. Y además, obviamente, se neutralizan con sustancias básicas, ¿sí? Eso lo vimos cuando vimos reacciones al principio, donde vimos combustión, reacciones de síntesis, etcétera. Yo les di neutralización, ¿sí? Cuando un ácido reacciona con una base, ¿sí?, se forma una sal más agua. Dependiendo del ácido, si el ácido es oxigenado, la sal va a ser oxigenada. Por ejemplo, ácido nítrico con hidróxido de sodio va a dar una sal que es el nitrato de sodio, ¿sí?, que es una sal oxigenada. Y si trato al hidróxido de sodio con ácido clorhídrico, me va a dar cloruro de sodio y agua, ¿sí?, que es una sal no oxigenada, ¿sí? Las dos dan agua en realidad, ¿sí?, siempre. Porque tanto el protón del ácido como el hidroxilo de la base se conjuncionan para formar el agua, y el resto forma la sal, ¿no? En cambio, las bases tienen sabor más amargo, ¿sí? Son muy suaves al tacto, pero son muy corrosivas en la piel. El hidróxido de sodio, por ejemplo, que es la base más conocida, si uno lo deja en un vidrio de reloj o una cápsula de Petri, va a ver como encima enseguida se comienza toda la parte superior de esas perlas, comienzan a hidratarse por la humedad ambiente, y es una sustancia que si uno la coloca en agua, eleva muchísimo la temperatura. Es una reacción que es, vamos a ver esta parte de cuando son exotérmicas o endotérmicas, o sea, cuando liberan o absorben calor, ¿sí? Y esta es una reacción exotérmica por excelencia. Si uno coloca un termómetro, va a ver cómo enseguida aumenta súbitamente la temperatura, ¿sí? Por el contrario, dan un color azul con extractos vegetales, ¿sí? Precipitan obviamente sustancias que son disueltas por ácidos, disuelven grasas. Eso es muy común, que lo van a ver, por ejemplo, como el proceso de saponificación. Es decir, si un ácido graso se lo trata con hidróxido de sodio, se forma una sal orgánica, ¿sí?, que forman micelas, y que después el jabón blanco, por ejemplo, el jabón de pan, ¿sí?, es la grasa que se toma de las carnicerías, ¿sí?, y que después se trata con una base fuerte para formar jabones. Y además, bueno, pierden su capacidad básica cuando se enfrentan con un ácido, ¿sí? Esto es una ida y vuelta para los dos. Definiciones importantes, ¿sí?, que esto puede ser evaluado en la teoría en el final, ¿sí? Cuando uno habla de la definición de Arrhenius, ¿sí?, habla de que tanto los ácidos como las bases se disocian, ¿sí?, igual que las sales, ¿sí? Generalmente esa disociación produce la formación de electrolitos, es decir, átomos cargados. En el caso de los ácidos, son sustancias que en solución acuosa lo que generan son cationes hidrógenos, o sea, protones, ¿sí? En cambio, una base es una sustancia que cuando se disocia genera hidroxilos u oxidrilos, con H entre la X y la I, ¿sí? Palabra más vieja, la palabra más nueva es hidroxilo, ¿sí?, que es eso que vieron al principio cuando vieron enlace químico, el oxígeno unido con el hidrógeno con una carga negativa, ¿sí? Que eso obviamente depende del catión que le dejó la carga. En este caso puede ser hidróxido de sodio, hidróxido de calcio, hidróxido férrico, ferroso, etcétera, ¿sí? Va a depender de la cantidad de hidroxilos que tenga, la cantidad que desprende en agua, igual que los ácidos, ¿sí? Ahí tienen unas filminas, en unas fotos que se ven la filmina en la parte inferior, ácido clorhídrico en solución acuosa. Fíjense que se está manipulando con guantes, porque es un ácido fuerte, ¿sí? Y lo otro son, lo que les decía yo, las perlas de hidróxido de sodio, que se colocan en un vidrio de reloj para poder pesar y después preparar soluciones. Ahí tienen la disociación. Un ácido se disocia en un anión, ¿sí? Por ejemplo, ácido clorhídrico, cloruro, más un protón. Acá lo tienen. El ácido sulfúrico se disocia en el anión sulfato más dos protones,
porque puede desprender a los dos. En realidad desprende primero uno y después el otro, pero que es un ácido tan fuerte que en solución acuosa desprende los dos, ¿sí? La clase que viene vamos a ver ácidos débiles y vamos a ver que a veces retienen uno de los hidrógenos, como por ejemplo el ácido acético, el vinagre. En el caso de las bases, por ejemplo, el hidróxido de sodio, que se disocia en el catión sodio y el hidroxilo, y el hidróxido de calcio, como tiene dos hidroxilos, en disolución acuosa forma el catión calcio con dos cargas positivas más dos hidroxilos. Si tuviéramos, por ejemplo, el hidróxido de aluminio sería igual. El aluminio tiene tres electrones para poder ceder y genera el catión aluminio con tres cargas positivas y tres hidroxilos, ¿sí? Teoría de Bronsted-Lowry. Acá cambia en algún concepto. ¿Por qué? Porque para los ácidos la definición es la misma. Es una sustancia que en solución acuosa cede protones, ¿sí? Cede protones, ¿sí? Como el ácido clorhídrico que cede un protón o el ácido sulfúrico que cede dos. Pero en cambio, para una base en solución acuosa, dice que en vez de ceder hidroxilos, acepta protones. Este concepto es un poco más completo, más moderno y más completo. ¿Por qué? Porque algunas sustancias básicas, como por ejemplo el amoníaco, ¿sí?, que en nuestro organismo se forma por la desaminación de los aminoácidos, ¿sí?, cuando se les retira un grupo amino. Ese grupo amino se puede protonar y formar amonio, que es un tóxico celular, ¿sí? Por eso existe el ciclo de la urea en el hígado, y es un ciclo que ocurre solamente en ese órgano, y a través de un amoníaco que proviene de la desaminación y otro que proviene del ciclo de Krebs y dióxido de carbono, forma urea, una sustancia que se elimina por la orina, ¿está? Y que parte se reabsorbe, ¿sí?, queda en el plasma para mantener la tonicidad del plasma coloidal, ¿sí? Ahora, el amoníaco, ¿por qué es una base? Porque tiene dos electrones libres. Recuerden que el nitrógeno tiene 5. 3 están ocupados enlazados con los hidrógenos, pero tiene un par solitario, con lo cual ese par se puede protonar. Puede aceptar un hidrógeno proveniente de un ácido y protonarse, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en el caso del agua esto. No tiene hidroxilo, fíjense, pero si yo mezclo amoníaco y ácido clorhídrico, se forma cloruro de amonio, ¿sí? ¿De acuerdo? Es decir, justamente el protón protona al amoníaco, dándole una carga positiva, y el cloruro se mantiene unido como si fuera un enlace iónico, igual, de esa manera. Y esto trae como consecuencia el concepto de pares ácido-base conjugados. Muy importante. ¿Por qué? Porque siempre que hay una sustancia que se comporta como ácida cediendo un protón, hay otra que se comporta como básica capturando ese protón. Por ejemplo, si tenemos un ácido conjugado que cede un protón, se forma una base conjugada. Y si tenemos una base, ¿sí?, que puede de alguna manera, ¿sí?, ceder este protón, lo acepta, ¿sí?, se forma un ácido conjugado. Este sería, por ejemplo, el ácido clorhídrico, que pierde un protón y se forma el cloruro, y esta es la base conjugada, que sería el amoníaco, que acepta un protón y se forma el amonio. Eso lo tienen acá. El ácido clorhídrico, en presencia de agua, ¿sí?, esto es cloruro de hidrógeno, es un gas, ¿sí?, forma justamente un protón desprendido que protona el agua, porque el agua acá va a actuar como una base. El agua, chicos, para que entiendan, es una sustancia anfótera. ¿Qué quiere decir anfótero? Que se comporta como ácido o como base. ¿De qué va a depender? De con quién se encuentre. Si el agua se encuentra con una sustancia más ácida que ella, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, el cloruro de hidrógeno que forma el clorhídrico es un ácido fuerte, ¿sí?, protona el agua y se forma el hidronio, que es como en realidad existe, ¿sí?
El protón nunca está solitario, siempre está protonando el agua. Y forma justamente un cloruro. Es decir, que esta sustancia que es ácida forma una base en solución acuosa, y esta sustancia que es básica forma un ácido en solución acuosa. Es decir que el ácido clorhídrico forma una base conjugada y el agua forma un ácido conjugado. Para el amoníaco es inverso. El amoníaco es básico y es más básico que el agua, con lo cual el agua actúa como ácido. Se disocia en un protón más un hidroxilo, el protón protona al amoníaco formando amonio, esto ocurre en las células, ¿sí? Y el agua ahora, como perdió ese protón, forma el hidroxilo. Es decir, que los pares ácidos son amoníaco, base, amonio, ácido, agua, ácido, hidroxilo, base. ¿De acuerdo? ¿Está? Eso va a tener mucho en la práctica. Proceso de neutralización, que van a tener ejercicios, ¿sí? Siempre que reaccionan un ácido con una base, forman agua, ¿sí? Y el resto forma la sal, que es lo que les decía hoy. Entonces, el hidróxido de sodio, que puede desprender un hidroxilo, y el ácido clorhídrico, que desprenden un protón, cuando se unen entre sí, forman una molécula de agua. Como queda el catión sodio y el anión cloruro, forman cloruro de sodio acuoso. ¿Está? Una unión iónica. Por ejemplo, esta es la formación, ¿sí?, que se puede hacer en el laboratorio para formar cloruro de sodio. Equilibrio iónico, ¿sí? Cuando las sustancias reaccionan entre sí, nosotros generalmente vimos que las reacciones van en un solo sentido. Pero, puede ocurrir que si hay una reacción en la cual los reactivos forman productos y los productos reaccionan entre sí y pueden formar otra vez los reactivos, esta reacción va y viene. Con lo cual se pueden establecer constantes de equilibrio, que como son en solución acuosa, se pueden calcular la concentración molar de esas, ¿sí?, de esos componentes en la solución. Por ejemplo, en el caso del agua, si yo mezclo dos moléculas de agua entre sí, o sea, si tengo agua líquida, si las moléculas de agua cuando reaccionan entre sí, se pueden disociar. Cuando una se disocia en un protón y un hidroxilo, el protón protona a una molécula de agua, formando hidronio, y el hidroxilo queda como la base conjugada de una de las dos moléculas que al ser anfóteras, una actúa como base y la otra como ácida. Y se forma una constante de concentración, ¿sí?, que se llama Kc, que es siempre el producto de las concentraciones molares de los productos dividido el producto de las concentraciones molares de los reactivos. Que como acá el reactivo es el mismo, es el agua, y tiene un 2, está elevada al cuadrado. Ahora, la concentración de agua en soluciones líquidas, es agua pura, desiorizada, sin nada, es constante. ¿Cómo la puedo calcular? Si la densidad del agua es de 1 gramo por mililitro o 1 kilogramo por litro, que es lo mismo, ¿sí? Multiplico los dos por 1000. Si divido 1000 dividido 18, que es la masa molar, y lo vuelvo a dividir o multiplico el denominador por 1 litro, eso me da 55,55 molar. Y es constante, no varía. Tenga 1 litro, 10 litros, 100 litros de agua, no va a variar. Con lo cual, como es una constante de concentración, y esto es constante, lo puedo poner dentro de la constante. Y en vez de llamarlo Kc, lo voy a llamar KW, K-Water, constante de disociación o producto iónico del agua, que tiene un valor de 1 por 10 a la menos 14 molar al cuadrado, porque es molar por molar, ¿sí?, medida a 25 grados centígrados. ¿Qué implica esto? Que si cambia la temperatura, cambia la constante, ¿sí? Y como estas concentraciones en el agua ionizada son iguales, si yo en vez de poner esto pongo X y X,
y despejo, ¿sí?, esa x cuadrado como raíz cuadrada, esto me va a dar 1 por 10 a la menos 7 molar, ¿sí? Que en realidad vamos a ver que es justamente la concentración que tiene el agua desionizada. De ahí que surge el concepto de pH. Acá hay un error que después lo voy a cambiar en la filmina, ¿sí? Porque pH es igual a logaritmo del cociente de la concentración de hidronios, ¿sí? Que en este caso, como esto lo puedo poner a la menos 1, el menos pasa adelante y me queda que el pH es menos el logaritmo de la concentración de hidronios o protones, ¿sí? Es decir, que para un ácido cualquiera, si es fuerte y se disocia totalmente, por ejemplo, si tengo ácido clorhídrico 0,01 molar, el pH va a ser igual a menos el logaritmo de 0,01. ¿De acuerdo? Eso es 1 por 10 a la menos 2, es decir, que sería un pH de 2. En las disoluciones, ¿de qué depende el pH? De cuál sea la concentración mayoritaria. Si la concentración de hidronios es mayor a 10 a la menos 7 molar, el pH es menor a 7. Si la concentración de hidronios, ¿sí?, es menor a 10 a la 7 molar, el pH es mayor a 7, es alcalino. Y cuando es neutro, es cuando la concentración de hidronio es igual, como les dije recién, a 1 por 10 a la menos 7 molar. Si yo calculo el logaritmo de 1 por 10 a la menos 7, me va a dar 7. ¿Sí? Y como en los casos KW es el producto de estas concentraciones, siempre el pH del agua desionizada es igual a 7. ¿Sí? Ahora, ojo, si ustedes van al laboratorio de la facultad y le toman el pH al agua que tienen los bidones comprados, el pH es menor a 7. Porque ese agua desionizada se obtiene generalmente por intercambio catión en resinas de intercambio, y generalmente arrastran protones, y por eso el pH generalmente es de 6, ¿sí? Es un poquito más bajo que 7. Acá tienen algunas sustancias, ¿sí? Después mírenlas, ¿sí? Por ejemplo, lo que puede ser la sangre, que es ligeramente alcalina, ¿sí? La orina, que tiene generalmente pH ácido. Esto va a depender de la dieta también, chicos, no depende solamente de un factor común. Si uno consume más lácteos y más verduras, la orina se alcaliniza, ¿sí? Tienen sustancias como por ejemplo el café o el vinagre, que son sustancias vinácidas, ¿sí? Todos los cítricos tienen pH ácido, ¿de acuerdo? ¿Sí? El jugo gástrico, es decir, el pH del jugo gástrico en ayunas es muy bajo, entre 2 y 3, ¿sí? ¿Recuerdan por qué el pH del estómago tiene que ser ácido? ¿Lo vieron? ¿Vieron algo de digestivo ya en anatomía? Células parietales, bombas protónicas. Sí, porque las enzimas trabajan en el estómago con ese pH bajo. Con ese pH, ¿pero por qué? Porque tienen que clivar ¿a quién? Porque la enzima es la que actúa hidrolizando las proteínas, pero el precursor de la pepsina, ¿quién es? ¿El ácido clorhídrico? No, el ácido clorhídrico es el que cliva, el que rompe la unión, pero el precursor de la pepsina es el pepsinógeno, es un Ah, zimógeno. sí, el pepsinógeno, sí, Claro, el claro. pepsinógeno se cliva a pH ácido únicamente. Por Claro. eso cuando el ácido estomacal tiene que pasar al intestino, recibe descarga del páncreas con una solución de bicarbonato justamente para neutralizar el pH. ¿Sí? Claro. En la úlcera Sí, el bicarbonato. gástrica, ya sea a nivel superior o a nivel inferior, porque el cardia se inflama, o la parte pilórica que va hacia el intestino delgado, también se puede de alguna manera, ¿sí?, deteriorar, y el reflujo sale hacia algún lado, tenemos lo que se llama una úlcera, y la úlcera se puede perforar, ¿está claro? ¿Por qué se ulcera? Y porque el ácido corroe las paredes generalmente o del esófago o del intestino, ¿está claro eso? Bien. Por eso tiene que mantenerse dentro del estómago, no tiene que salir de ahí. Las personas que tienen acidez
¿sí? Toman generalmente como fármacos, ¿sí? Antes se daban neutralizantes, ahora lo que se dan son sustancias que lo que tratan de frenar es que las bombas protónicas sigan generando protones en solución ácida, justamente para poder combatir la acidez. ¿Tá? Bueno, acá tienen varias cosas, el bicarbonato, que es alcalino, ¿sí? El amoníaco, que es bien básico, ya se los dije hoy, ¿sí? Todos los limpiadores generalmente tienen pH alcalino, igual que los detergentes, ¿sí? Justamente para poder disolver las sustancias grasas, ¿sí? Algunas sustancias como la cerveza, el ibuprofeno, ¿sí? Las bebidas carbonatadas, la Coca-Cola, por ejemplo, son ácidas, ¿sí? Si uno pone generalmente un clavo adentro de Coca-Cola, va a ver que se oxida fácilmente, ¿no? Justamente por la acidez que tiene. Bien. Concepto de pOH al revés. Como pH era igual a menos la concentración de protones, el pOH es menos la concentración molar de hidroxilos. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando en el seminario tengan que calcular, por ejemplo, el pH de una solución alcalina, no lo pueden calcular directamente. Tienen que calcular primero con kW la concentración, o sea, despejándola obviamente, porque kW es igual a 1 por 10 a la menos 14. Si yo tengo la concentración de protones y la de hidroxilos, perdón, lo que hago es despejarla de ahí, pasarlo dividiendo, calcular la concentración de protones y calcular pH. O bien, calcular el pOH y después por diferencia, porque pH más pOH siempre es 14, por diferencia sacó el pH. ¿Está claro? Eso lo van a ver en los problemas en la práctica. Acá tiene un ejemplo, ¿sí? Voy a llegar hasta acá hoy. El pH de una disolución acuosa es 12,6. ¿Cuál será la concentración de hidroxilo si el pOH a una temperatura de 25 grados centígrados? Entonces, como yo sé que el pH, esto es lo que hay que corregir en el apartado anterior, es igual a menos el logaritmo de la concentración de protones y es 12,6, lo que tengo que hacer es un pasaje de términos, ¿sí? Entonces, yo sé que la concentración de protones va a ser igual a 10 a la menos pH. O sea, lo que paso es el menos primero, porque el pH me lo dieron, el menos pasa acá, y después despejo la concentración de protones, que sería igual a 12,5 por 10 a la menos 13 molar. Después directamente por un cociente, calculo la concentración molar y directamente calculo el pOH, que es 1,4. Si el pOH es 1,4, hago 14 menos pOH y me tiene que dar directamente, si la suma está bien, me tiene que dar el pH. ¿Está? Es decir que, fíjense que 12,6 es un pH alcalino, 1,4 es un pH ácido. Entonces, siempre tengan en cuenta que esta ecuación, junto con la de que pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de protones, o pOH es menos el logaritmo de la concentración de hidroxilos, son las únicas que van a ser para utilizar para resolver los problemas, ¿sí? Acá me dan otro, por ejemplo. Una disolución de ácido nítrico tiene una densidad de 1,2 gramos por mililitro y una pureza o riqueza del 20% en peso. Calcule la concentración expresada en moles por litro, esto es repaso de soluciones, y calcule el pH de solución anterior preparada diluyendo 1000 veces la anterior, ¿sí? Entonces, primero lo que tengo que hacer es calcular a partir de la densidad cuál es la concentración de ácido nítrico. Esto ya lo hicieron en los problemas de soluciones, ¿sí? Si 1 mililitro de solución, esto es por la densidad, tiene 1,2 gramos de solución en 1000, porque quiero calcular la concentración molar, tengo 1200 gramos de solución, ¿sí? Una vez que tengo los gramos de solución, con la pureza, digo, si para cada 100 gramos de solución hay 20 gramos de nítrico, porque es al 20%, en 1200 tengo 240 gramos de ácido nítrico. Si los divido por la masa molar del ácido nítrico, me da 3,8 mol, que como está en 1 litro, es 3,8 molar. Directamente, ahora esto lo diluí 1000 veces, al diluirlo 1000 veces me da 0,0038, o sea, 3,8 por 10 a la menos 3. Si quisiera calcular el pH de esto, fíjense que les va a dar negativo, no existe. Las soluciones ácidas concentradas, el pH es 0 directamente, no se puede medir. Entonces, si hago menos el logaritmo
de 3,8 por 10 a la menos 3 me da un pH de 2,42. ¿Sí? Bien. Y les voy a mostrar otra cosa que no lo mostré en la otra comisión. Por ahora vamos a quedar acá en esta parte. Dejo de compartir y vamos a ver si les puedo mostrar esto. Bien. Esto les voy a dejar el link. Ahora se los muestro. Esperen que ustedes no están viendo nada. ¿Ahí se ve lo que está de fondo? Sí, sí, ahí se ve. Bueno, esto es del FET, de la página esta de Colorado, ¿sí? Acá tiene un medidor de pH, un pHímetro. Entonces, por ejemplo, yo coloco agua, ¿sí? Tiene un gotero y acá tiene la solución. Y le mido el pH. Y fíjense que me da un pH de 7. Por más que siga agregando agua o agregue agua de la canilla, por ejemplo, ¿sí? El pH es el mismo, no cambia. ¿Está claro esto? No varía. Saco Sí, agua, sí. fíjense que no varía. Vuelvo de vuelta. En vez de agua le voy a poner ácido de batería. ¿Sí? Voy a poner un poco de agua. Un poquito voy a poner. ¿Qué sé yo? Vamos a poner. Y le voy a poner un poquito de ácido. Y le voy a medir el pH. Fíjense que ¿cuánto es ahora? 2,56. Otro poquito más y fíjense cómo va bajando. Cada vez que le agrego ácido, el pH disminuye cada vez más. ¿Sí? Fíjese que va a llegar a 0. ¿Ven? Va bajando. Y si le agrego agua, el pH disminuye un poco. Vamos a sacar. Agregamos agua. Y fíjese cómo el pH varía dependiendo justamente de la concentración de lo que tengo. El ácido de batería es ácido sulfúrico, ácido muy fuerte, muy fuerte. Vamos a seguir. Acá puedo agregar, por ejemplo, café. ¿Sí? Agrego café y lo mido, a ver cuánto tiene de pH. Dijimos que era ácido el café, ¿no? Fíjense que a las personas que tienen acidez se les retira el café, pH de 5 tiene. Si le agrego agua, fíjense que va a variar, pero no varía mucho. ¿Está? Es una sustancia ácida. Y así van jugando con lo que quieran. Jabón de manos, por ejemplo. ¿Está? Tiene que ser alcalino. Ahí donde mide el pH, 10. ¿Sí? Que es lo que les decía hoy. Limpiador de desagües. Bien alcalino. Bien alcalino. ¿Está? Bueno, jugo de naranja va a ser ácido, gaseosa va a ser ácida. Vómito. ¿Cómo sería el vómito? ¿Ácido o alcalino? Ácido. Ácido. Proviene del estómago, ¿no? 2 en ayunas. ¿Está? Bueno, ahí tienen para hacer. ¿Está claro? ¿Sí? Dejo esto, pueden jugar y ir midiendo el pH, viendo si le agregan agua, qué pasa. ¿Sí? Fíjense que si le agrego agua, el pH va cambiando, va aumentando porque se disocia. ¿Sí? Pero es un ácido fuerte. No sé si hay ácidos débiles acá. Limpio de desagüe, leche, jugo de ¿La naranja. leche? No, no, la leche no. Miren, para que se convenza. Ligeramente ácido. ¿Está? Sí. Es ligeramente ácido. No, pero no hay ácidos débiles. Son todos fuertes. O bases fuertes. Sopa de pollo. A ver, ¿qué pH tendrá la sopa de pollo? Ácido. ¿Sí? Ahora después les dejo el enlace para que puedan trabajar con esto. Y la semana que viene, que vamos a ver ácidos débiles, ahí les muestro otra aplicación que tiene el FED para poder trabajar con ácidos débiles. ¿Sí?
Bien, hasta acá. Dale. No se olviden de colocar la asistencia, ¿sí? Por favor. Y bueno, nos vemos la semana que viene, el viernes que viene. ¿Sí? Dale, profe, Bueno, gracias. Gracias. Buena semana. Hasta Buen luego. fin de profe. semana. Chao, nos vemos. Hasta luego.